Cuando nos detenemos verdaderamente a apreciar Barranquilla, notamos que parece que se está construyendo mucho, pero al mismo tiempo se está perdiendo demasiado. Se ven edificios altos con vidrios nuevos, pero si bajamos la mirada vemos una realidad muy distinta. Barrios descuidados, pobreza y miseria. Parece ser que la ciudad estuviera corriendo sin saber hacia dónde, más preocupada por crecer que por reconocerse. En ese intento por mostrar modernidad, muchas veces se pierden los lugares que guardan nuestra historia. Esa necesidad de avanzar sin reconocer lo que ya tenemos ha hecho que olvidemos una parte de lo que somos. En este recorrido que hicimos en grupo por la ciudad, nos dimos cuenta de algo. Barranquilla no se mira igual desde todos los ángulos. Según donde estés parado, parece que existieran dos formas distintas de ver la ciudad. Y claro, si hay dos formas de verla, también hay dos maneras de entender lo que llamamos progreso. Por un lado, está esa mirada que entiende el progreso como una modernidad, edificios nuevos, monumentos, calles pavimentadas, pero que hay con esta segunda forma de ver las cosas, esa que olvida de lo que fuimos, que entiende el progreso como la memoria que cargamos, como la historia que todavía sostiene lo que somos. Bueno, el patrimonio lo primero que hay que entender es que no es un tema o no es algo estático. El patrimonio es algo que está vivo y que es dinámico, se transforma. Digamos que conceptualmente el patrimonio es una herencia que nosotros heredamos de nuestros antepasados y el objetivo es legárselo a las generaciones futuras. Antes, el progreso se traducía como una forma de ir construyendo una comunidad. Hoy, en cambio, pareciera que el progreso se mide más en metros de concreto que en recuerdos compartidos. ¿Cómo fue que Barranquilla pasó de esto a esto otro? Para saberlo no alcanza con mirar las calles de ahora. Tenemos que ir mucho más atrás, a la fundación de nuestra ciudad. Barranquilla no fue fundada con un acta solemne, como pasó con Cartagena o Santa Marta. No nació de un decreto real ni de campanas que anunciaran su existencia. Barranquilla nació de manera espontánea. Primero llegaron los indígenas que habitaban la zona, luego pescadores y ganaderos que buscaban un sitio seguro. Cerca del río Magdalena, levantaron chozas de palma y barro en las orillas, buscando agua, alimento y caminos de comercio. A ese caserío inicial se le conoció como San Nicolás de la Barranquilla, por la devoción al santo y por los barrancos donde se asentaron. Con el tiempo, esas rancherías crecieron. Ya en 1629 aparecen las primeras referencias al caserío y hacia 1681 se menciona como una pequeña población reconocida por sus intercambios comerciales. Y no fue hasta 1813 que Barranquilla empezó a ser reconocida oficialmente como ciudad. Desde el comienzo se ha creído que Barranquilla nació por el río. El Magdalena suele ser el gran protagonista que dio origen a la ciudad y a su forma de vida. Si bien este relato tiene su importancia, no es exactamente así. La historia de Barranquilla se comprende de manera más compleja y tiene unos orígenes que son menos evidentes, porque la realidad es que el desarrollo inicial no dependió directamente del río, sino de los caños. Ojo que no del río, sino de caños. Fueron estos canales los que hicieron posible el comercio, el transporte de mercancías y la conexión entre distintos puntos del territorio. Esa red permitió que la ciudad creciera de manera libre y espontánea, guiada más por la actividad económica que por una planificación formal. Las calles de arena y los pantanos plagados de mosquitos ya quedaron en el pasado. Ahora se transita sobre limpias cintas de concreto. Sin embargo, con el tiempo, esta parte de la historia fue quedando en segundo plano. El patrimonio arquitectónico y la cultura popular son elementos profundamente ligados entre sí. Juntos sostienen la identidad de una comunidad y preservan su historia y sus tradiciones. Pero hoy esa conexión ya no está, y quizás por eso ni siquiera tenemos del todo clara la historia de nuestra propia fundación. Así, mientras el patrimonio arquitectónico se deteriora o es reemplazado por nuevas construcciones sin historia, también se desmorona una parte de nuestra identidad cultural, porque cuando desaparece la memoria del lugar, desaparece también la memoria del pueblo que lo habitó. Para recuperar nuestras raíces a través de lo que nos rodea, primero debemos entender algo.
Y es que en el concepto general de la cultura se incluye la expresión arquitectónica como uno de los múltiples lenguajes que el ser humano ha desarrollado para comunicarse con el medio físico y social en el cual ha de habitar. La arquitectura como lenguaje cultural es universal en el contexto humano, pero reviste formas diferentes y características particulares según los factores que hayan contribuido a su desarrollo en cada grupo social y en cada medio geográfico. El lenguaje arquitectónico representa una organización inteligente del espacio habitado por los seres humanos, para la cual existen incentivos y criterios definidos y formas especiales. Definido ya qué es cultura y entendiendo que el contexto influye directamente en la forma en que se expresa el patrimonio arquitectónico, ¿cuáles son esas características particulares que moldean la manera en que se construyen los espacios en nuestra ciudad? La relación de Barranquilla con el río es una de ellas, pero no la única. Existen otros factores que nos permiten comprender por qué hoy se percibe un contraste tan fuerte entre distintas zonas de la ciudad. Es cierto que en cualquier lugar pueden existir diferencias, pero en Barranquilla ese contraste se ha vuelto tan evidente que pone en duda la continuidad de nuestra memoria histórica y cultural. Barranquilla es hoy una ciudad con problemas evidentes en su organización urbana. Gran parte de su territorio muestra baja densidad y consolidación, lo que ha generado sectores en evidente deterioro. El centro histórico, hoy por hoy, refleja esta misma situación, un espacio descuidado y desconectado de dinámicas comunicativas sanas. Las calles pavimentadas conviven con construcciones deterioradas y la percepción de inseguridad afecta directamente la vida cotidiana. Este contexto ha permitido que gran parte del patrimonio arquitectónico se pierda o se degrade, debilitando la memoria colectiva que sostenía la identidad de la ciudad. En este marco, la Ley 1185 de 2008 define el patrimonio cultural material como aquellos bienes que se les reconoce valor artístico, histórico, científico, estético o simbólico. Sin embargo, en la práctica, el patrimonio es algo que se vive. Por eso, quisimos conocer una mirada más cercana desde alguien que trabaja directamente con estos espacios y su valor en la ciudad. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Joshua Sánchez. Yo soy arquitecto egresado de la Universidad del Atlántico. Soy magíster en restauración de patrimonio y museología. Bueno, efectivamente en los últimos años ha habido un desarrollo a nivel constructivo en la ciudad, lo cual ha traído muchos cambios y transformaciones para la misma, como el malecón, la construcción de los escenarios deportivos, los megacolegios, pero Barranquilla siempre ha padecido de una situación de querer de alguna manera borrar su pasado, y en ese afán de progreso y de querer avanzar hacia un futuro se han descuidado muchos edificios y tradiciones de la ciudad. Y creo que una frase que escuché esta semana en el Encuentro Nacional de Patrimonio, y es que el futuro está en el origen. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros también, para saber hacia dónde nos dirigimos, debemos también no olvidar nuestro pasado y buscar la forma de seguir recuperando nuestro centro histórico y seguir recuperando nuestra memoria, que es lo que al final nos da nuestra identidad como barranquilleros. Dentro de la historia de Barranquilla existe desde sus inicios una división significativa de la ciudad, compuesta por tres zonas principales: el barrio arriba del río, el centro, el barrio abajo del río, punto de origen de la vida urbana en la ciudad. En este lugar se desarrolló también una dinámica comercial e industrial impulsada por su cercanía al río. Su aspecto actual es el resultado de múltiples influencias de diseño. Los inmuebles del barrio aún conservan rasgos de ese lenguaje arquitectónico libre. Viviendas hechas de bareque y cubiertas de paja, el estilo neoclásico, el art deco, la arquitectura ecléctica y la vernácula. Barrio abajo refleja una gran diversidad arquitectónica. Molduras, ménsulas y ornamentaciones en yeso evidencian los distintos momentos históricos de la ciudad. Muestran cómo cada época imprimió en sus edificaciones una parte del contexto cultural y social que la caracterizó. Bueno, esas nuevas construcciones que se están realizando en la ciudad, digamos que son de un corte muy moderno y digamos que carecen de cierta identidad con la ciudad. Cuando uno ve edificios de cristal o con metal o con elementos que uno puede encontrar en cualquier parte del mundo, pues no tienen una identidad propia, no se sabe realmente en qué ciudad nos encontramos. Es un centro comercial o un edificio
de vidrio o de cristal lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. En Barranquilla, como en muchas ciudades de Latinoamérica, el rápido crecimiento ha hecho que muchas zonas que antes eran periféricas hoy sean consideradas parte del centro. Esto las ha vuelto lugares donde el uso del suelo cambia constantemente y se busca aprovechar más el espacio, promoviendo a un desarrollo urbano más compacto. Sin embargo, como la mayoría de los proyectos inmobiliarios dependen del mercado y de intereses privados, este crecimiento no se ha dado de manera equilibrada. El sur de Barranquilla hace visible esto. Desde 1946 se empezaron a construir urbanizaciones de vivienda de interés social para intentar responder al déficit habitacional, sin acceso a servicios. Con el tiempo, este tipo de urbanización desordenada evidenció la desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad. Mientras las zonas del norte crecían bajo modelos de urbanismo y diseño de paisaje inspirados en criterios internacionales con arquitecturas republicanas y luego modernas, el sur se consolidaba con viviendas informales y condiciones precarias. Hoy, ese sector norte concentra el 18,1% de la población de mayores estratos, reforzando una división social y espacial. Como consecuencia de estas diferencias, comenzaron a explorarse nuevas formas de pensar la ciudad. Aparecen entonces ejercicios internacionales de urbanismo táctico importados del mundo desarrollado. Este modelo está basado en la inclusión de la ciudadanía en la creación del espacio urbano como solución a los complejos desafíos que afrontan nuestras ciudades. Las intervenciones urbanas estratégicas han buscado impulsar la renovación del espacio público y la modernización de la infraestructura. Examinar las dinámicas que hay detrás del desarrollo de estos proyectos permite comprender por qué, a pesar de sus efectos controvertidos, siguen proliferando en distintos contextos urbanos. Barranquilla no ha sido ajena a esta tendencia. En medio de ese intento por recuperar los indicadores socioeconómicos después de la pandemia, estos proyectos urbanos han sido promovidos como promesas de desarrollo y modernización. Sin embargo, su ejecución ha evidenciado prácticas problemáticas que más que resolver las desigualdades, las profundizan. La ciudad ha terminado por replicar los mismos patrones de crecimiento que otras urbes latinoamericanas, priorizar la construcción de grandes obras sobre la recuperación de su tejido urbano y patrimonial. Ejemplos como el Gran Malecón del Río o La Ventana al Mundo muestran esa apuesta por la imagen y la monumentalidad, mientras sectores tradicionales permanecen marginados. Si bien este enfoque de participación ciudadana ha tenido resultados positivos en países desarrollados, en contextos como el nuestro la situación es más compleja. En Barranquilla, el problema no solo pasa por la falta de planificación urbana, es también por la manera en que nos entendemos como ciudadanos y por el lugar que le damos a nuestra historia dentro de la vida cotidiana. Nuestra cultura, marcada por la desigualdad y la falta de conexión con el pasado, todavía no ha desarrollado del todo esa conciencia colectiva necesaria para impulsar un verdadero cambio urbano.